escenario económico en el que Ecuador proyecta un crecimiento de 3.8% para 2025 y celebra un aumento del 20% en sus exportaciones no petroleras, el país se enfrenta a desafíos que amenazan con frenar ese impulso. Un paro nacional que genera pérdidas millonarias, el impacto del retiro del subsidio al diésel y el aumento del riesgo país. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Conversamos a esta hora con Andrés Robalino, viceministro de Producción e Industrias. Viceministro, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Gisela. Buenas tardes con todos. Un gusto estar aquí presente. Las exportaciones no petroleras han crecido, como dijo, alrededor del 20% en este año. ¿Qué factores explican este repunte y cuánto de ese crecimiento considera sostenible frente a la actual coyuntura? Bueno, realmente los factores son diversos y tienen que ver con temas políticos, tienen que ver con temas económicos, tienen que ver también con situaciones de precios de algunos productos, especialmente todo lo que tiene que ver con frutas tropicales, el aumento, el crecimiento, el aumento de la demanda en los mercados internacionales. Lo interesante del mercado internacional, y hablando específicamente de las exportaciones, es que no es una sola variable la que identifica el efecto positivo o negativo que se puede dar de un producto, sino son muchas variables, son muchos los productos que exportamos, son muchos a los países que exportamos, y cada país y cada situación tiene y cada producto tiene su variabilidad y sus variables diferentes que deben ser analizadas. Viéndolo macroeconómicamente, usted ha dicho un valor, 20% de crecimiento de las exportaciones no petroleras, y eso detrás está muchas otras realidades que el sector productivo ha logrado fortalecer para transformarse en un crecimiento de exportaciones, y por eso uno de los principios o de los objetivos que tenemos como ministerio no solamente es ayudarles al sector productivo a lograr exportar más, sino también el agradecerles por arriesgar en muchos casos el patrimonio para poder invertir en sus actividades productivas, desde los microempresarios, especialmente los más complicados, emprendedores, microempresarios que arriesgan inclusive sus patrimonios para poder invertir, asociarse y poder exportar pitahaya, naranjilla y diferentes otros productos que se han transformado ya en productos que, aunque todavía son no tradicionales, están creciendo a niveles exponenciales, y eso es lo que nos da el dato del 20% de crecimiento. Pero realmente hay que hacer un análisis. Si se hace un análisis macro, la situación del país como imagen hacia el mundo es completamente diferente a lo que vivíamos en 10, 15 años antes, en donde, recordemos, el Ecuador, mientras ahora está firmando acuerdos comerciales o buscando acuerdos comerciales con Japón, con Emiratos Árabes, ojalá con Estados Unidos en el corto plazo, con el mismo China, en años pasados éramos parte del ALBA, que económicamente y socialmente no nos daba nada, pero ideológicamente sí. Y eso es una de las principales variables por las cuales ahora el producto ecuatoriano es buscado a nivel internacional y lo que nos da el crecimiento del 20%. Ahora hablemos un poco de la coyuntura que estamos viviendo en el país. Pese a este paro que se ha dado específicamente en la sierra, las exportaciones desde la costa entiendo que han mantenido un saldo positivo. ¿Qué tan vulnerable es este equilibrio si las protestas llegan a prolongarse? Bueno, tenemos experiencias como sucedió en el paro 2019 y 2022. En el 2019, si no estoy mal, las pérdidas llegaron a ser de 1.200, 1.100, 1.200 millones de dólares. En el 2022 sobrepasó los 1.600 millones de dólares. Entonces el impacto puede ser grave. Y lo que usted indicó, justamente esa proyección de crecimiento que tiene el Banco Central, que de alguna manera lo evidenció también el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, no recuerdo cuál de los dos, indicaba que el Ecuador va a crecer 3.2% y el Banco Central indica 3.8%. Que el Ecuador crezca a esa tasa es muy importante, pero eso, o lo más trascendental, es que ese crecimiento sea sostenible. No podemos crecer un año al 3.5%, por ponerle un promedio, y caer al siguiente año al 1% de crecimiento. Tenemos que ser estables. Pero ¿cuáles son los motores justamente que están detrás de esa cifra y qué riesgos podrían frenarla? El sector productivo es el motor principal, como le dije antes, desde el emprendedor al gran empresario. Todos son parte de una red positiva, de un desarrollo positivo del sector productivo, porque todos generan encadenamientos. El gran empresario le compra al pequeño, al mediano, se compra entre grandes empresarios. El microempresario se asocia con otros microempresarios para poder exportar cantidades que requiere el mercado internacional. Ahora, ¿qué lo puede afectar? Obviamente un paro puede afectarlo. Ahora la situación radica en que el paro no ha sido nacional, aunque así lo han expuesto algunos representantes de varios grupos, sino ha sido más un paro específicamente provincial. El problema ha estado
en Imbabura, que ahora está controlado ya por el gobierno nacional. Y no tanto en la sierra, porque realmente Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi, Azuay, Cañar, Loja han estado relativamente activos, exportando y demás, han sido esporádicos. Entonces, no se puede concluir que ha sido un paro nacional. Obviamente, y esto es importante, debemos estar conscientes que Imbabura estaba perdiendo más o menos $65 millones diarios de capacidad productiva, tanto mercado nacional como exportaciones. Un gran sector que está ubicado en Imbabura, al norte de Pichincha y en Imbabura, es el sector florícola, que es un sector muy importante para las exportaciones del Ecuador. Entonces, el impacto existe, no del tamaño que teníamos en los dos paros anteriores, pero hay un impacto que está muy bien situado en Imbabura y que va a afectar a Imbabura en el desarrollo de su ciudad y está afectando este momento a sus actividades diarias y normales. Entonces, obviamente va a haber un efecto, pero no del tamaño que hubo en los paros anteriores. Y hablando justamente de ese impacto, la eliminación del subsidio al diésel definitivamente elevó costos logísticos, productivos. ¿Qué medidas están tomando para evitar que esto afecte justamente a la competitividad de las exportaciones? Ahí justamente hay que hacer un análisis mucho más profundo. No se puede concluir que el aumento del diésel tenga un impacto importante en el sector productivo. ¿Por qué? Porque es muy diferente calcular el costo del transporte en un producto agrícola que calcularlo en un producto manufacturero. ¿Por qué? Porque en el producto manufacturero hay un sinnúmero de materias primas e insumos que son parte del proceso productivo, entre esos el transporte. Entonces, en un sector manufacturero, cualquiera de estos, cerámica, línea blanca, neumáticos, cualquiera de estos, el sector o el efecto del aumento o de la eliminación del subsidio tiene un impacto mucho menor de lo que sucede en el agro. En el agro sí hay un impacto y esa es la razón por la cual el gobierno nacional está trasladando hacia el agro el apoyo en bonos de diferentes necesidades, porque el agro es el más afectado. Cuando yo cosecho el producto, lo pongo en un camión y lo transporto. Hay dos procesos, hay dos pasos para llegar al producto al consumidor final. Ahí el transporte se transforma en un insumo que tiene un peso importante en el producto, en el precio de venta al público. Entonces, justamente por eso hay que estar conscientes que no toda la economía está afectada, sino la inflación del Ecuador tendría que sobrepasar los 2 dígitos si es que analizamos o si concluimos que el diésel tiene un impacto del 30% en el sector productivo, en el costo del sector productivo. Y esto no va a suceder. El impacto, como sucedió también en el debate del aumento de la eliminación del subsidio de las gasolinas, no va a tener un impacto porque hay diferentes realidades para los diferentes sectores productivos. Ahora, usted mencionaba justamente aquellas pérdidas millonarias que se han registrado en sectores como Imbabura por este paro nacional. ¿Qué acciones concretas está impulsando el gobierno para justamente mitigar ese impacto en el sector productivo? Bueno, primero es la entrega de bonos a los emprendedores y eso lo estamos haciendo también conjuntamente entre algunos ministerios, pero liderado por el Ministerio de la Producción y su base de información de emprendedores que tenemos a nivel nacional, en donde los emprendedores esencialmente son los más afectados. ¿Por qué? Porque el emprendedor es el que vive del día a día. No es una empresa ya sustentada, no es una empresa que está años trabajando y que de alguna manera podría sobrevivir a una situación de paro, sino el emprendedor es la persona que día a día está buscando sostenerle a su empresa y justamente, o a su emprendimiento, y justamente allá va dirigido el bono relacionado a los emprendedores para darles ese sustento con la idea de que puedan de alguna manera sobresalir en esta situación complicada y que puedan responder o activarse rápidamente cuando se tome control en la situación, como está sucediendo ya en Imbabura, y que obviamente eso va a incentivar a que los emprendedores puedan nuevamente retomar sus actividades diarias. En eso estamos trabajando como ministerio, pero además de eso, obviamente, de aquí viene un post-situación de paro, como sucede en el Ecuador y siempre ha sucedido. El Ministerio de Producción se está preparando para lo que venga después, lo que va a venir después de que las cosas vuelvan a la normalidad, y tenemos que reactivar diferentes actividades que lo estábamos haciendo. Tenemos que comenzar a cerrar también proyectos y planes que como ministerio estábamos ejecutando. Uno de esos, y si no estoy mal, en una entrevista que tuve con usted hace algunos meses, es el desarrollo de la política de competitividad con el asesoramiento de la Universidad de Harvard, algo que va a suceder en los próximos
15, 20 días posiblemente iniciaremos ya el desarrollo de esta política de competitividad. Se va a firmar un convenio con Mercado Libre, que es este momento la empresa más importante en Latinoamérica, con el objetivo de ayudarle logísticamente al emprendedor, al microempresario, que pueda llegar a proveer de sus productos a nivel nacional. Esos saltos estamos tratando de dar para inyectar esa credibilidad, inyectar esa seguridad al sector productivo y que a su vez se pueda transformar en inversión. De esa credibilidad, esa confianza que se debe tener, sobre todo usted empezó hablando del tema de cómo nos ve hoy el exterior, ¿no? A diferencia de cómo nos veía antes, hizo algunas apreciaciones, pero definitivamente el aumento del riesgo país, la conflictividad social, pueden desalentar al inversor extranjero, ¿no? Aquellos que nos ven ya empiezan a tener una visión distinta por más que se ilusionaron. ¿Qué medidas se están tomando justamente para sostener esa confianza del exterior, que usted dice que hoy es mejor, pero con lo que está pasando difícilmente la mantendrán? A ver, debemos estar conscientes que un inversionista, sea nacional, pero más que nada el extranjero, tiene muchísimas variables por analizar para invertir un valor cualquiera que sea en un país. No solamente es una inseguridad social o una inseguridad específica por un paro nacional que en algún momento va a terminar, sino el Ecuador ha tenido problemas de inseguridad jurídica. Eso es lo que ha hecho que la inversión extranjera no llegue al país. Y los ejemplos los tenemos aquí a nuestras fronteras norte y sur. Países como Perú, que no sé, creo que es el 7º o el 6º presidente en 8 años. Pero la economía de Perú no se mueve. Exactamente. Se mueve la política, es un desastre igual que la nuestra. Justamente. Pero la economía siempre está porque hay perfecta. Seguridad jurídica. ¿Qué es lo que el Ecuador no ha dado a los inversionistas extranjeros desde hace 15 años posiblemente? Usted recuerde, Gisela, que en la periodo 2007 al 2017 tuvimos 18 reformas tributarias y 17 reformas laborales. Eso justamente es inseguridad jurídica, porque le están cambiando las reglas del juego no cada año. Cada 3 meses o 4 meses habían reformas tributarias o reformas laborales que le cambiaban la regla del juego. Eso para un emprendedor, para un microempresario, es quebrarle completamente, porque tenía muy claro las líneas, las reglas de juego, y te cambian a los 3 meses, pues le quiebran. Y son personas que, como le dije antes, arriesgaron su propio patrimonio, vendiendo su casa, vendiendo terrenos para poder invertir en cualquier actividad productiva, formal. Entonces esas reglas de juego, esa seguridad jurídica, son las que están dando en Perú. Año pasado, si no estoy mal, $12,000 millones de inversión extranjera en Perú. Colombia, $8,000 millones. El problema de seguridad en Colombia es gravísimo, más grave que en el Ecuador. Veamos México, el problema de México en la seguridad es mucho más grave que en el Ecuador. Pero a mí lo que me llama mucho la atención en esa comparación que usted hace es que pese a que somos países tan similares en el manejo político, por un lado, usted dice, sí, es que allá la seguridad jurídica no se mueve, está siempre firme. Así es. Porque la blindan. Exacto. ¿Y por qué nosotros no podemos blindarla? ¿Por qué está justamente entrando a ese juego político de que hoy viene la izquierda y la cambia porque considera que eso no está bien para sus ideales? Y viene la derecha y lo vuelve a cambiar. Entonces, ¿a qué jugamos? Y ahí hay una respuesta. ¿Cómo podemos blindarla? Aunque pueda ser sencilla, la respuesta es difícil de poder constatar, más que implementar, constatar que sea real, porque es bastante sencilla. El Ecuador no tiene nada escrito para poder poner un rumbo. ¿A qué me refiero? Hablamos de por dónde va el Ecuador en firma de acuerdos comerciales. Claro, somos muy inmediatistas. Exacto, pero hemos ido de un lado para el otro. Como le dije antes éramos parte del ALBA y firmamos un acuerdo comercial, entre comillas, con Bielorrusia, que nunca le hemos vendido nada, o con Irán. Esos fueron los acuerdos comerciales que firmamos. Y en las peleas se pudo lograr firmar con la Unión Europea, que ha sido el blanco y negro de las actividades productivas y comerciales del Ecuador. Pero el Ecuador no tiene escrita una política comercial. Es decir, mañana viene otro presidente, otro ministro de producción, y no tiene muy clara la agenda de comercio exterior, es decir, con quién firmo. Pero no debe ser tan difícil. Miremos al costado y veamos qué están haciendo bien. Difícil no es. Y justamente el objetivo de la política de competitividad que yo le comentaba hace pocos minutos, que lo vamos a trabajar con la Universidad de Harvard, es darle ese sustento, esa seguridad, ese camino claro, escrito, de por dónde debe ir el Ecuador para realmente generar empleo formal, generar formalidad, porque en el Ecuador debemos estar muy conscientes, hay una muy alta informalidad, pero no necesariamente al informal hay que atacarle, hay que ayudarle para que sea formal, porque el informal no quiere ser informal,
informal, quiere ser formal, pero es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque hay trámites extremos, porque hay procesos, hay tiempos, hay diferentes cosas que al informal, si es que no se le activa al día siguiente, quiebra. Entonces, esas situaciones tienen que estar escritas, debemos tener una agenda comercial escrita, debemos tener una política industrial escrita, debemos tener una política de competitividad escrita. Pero para eso tendremos que aprender a dialogar. Completamente. Para sentar bases de lo que vamos a hacer al futuro y estar todos de acuerdo en que ese es el camino. Pero es tan difícil ponernos de acuerdo en este país. Yo creo que no. El tema es que es imposible dialogar con personas que quieren destruir. Hay que sentarse con personas que quieren construir, que yo asumo que usted también está en la misma línea. Somos la mayoría en el Ecuador, que queremos trabajar, queremos construir, no solamente por nosotros, por nuestros hijos y por lo que significa estar en un país sano, productivo, formal, creador y demás. Y es muy sencillo. Yo personalmente me he sentado en reuniones con personas que están a favor y en contra de una medida que vamos a tomar. Pero yo he preferido sentarles en la mesa y contarles lo que vamos a hacer, para que ellos sean parte de la decisión y sean parte también de las modificaciones, las mejoras, las perfecciones de las decisiones. Y esa es la idea de la política competitiva. Les vamos a hacer sentar a todos, desde los sindicatos, a los gremios, a los empresarios, a las asociaciones, a todos los que quieran participar proactivamente y estar conscientes de que el país competitivamente tiene que mejorar. Si el país no es mejor competitivamente, nunca va a aumentar los sueldos, porque es imposible aumentar los sueldos de un país en el cual la competitividad no ha sido el objetivo. Y también ahora, en un país en donde todo lo abarca el Estado. Además de eso, exactamente. El Estado no es competitivo, el Estado no sabe administrar, no lo hace bien. Y nos demuestra el sector privado que el sector privado es el que sabe administrar y el que sabe mejorar sus actividades productivas, porque por este 20% de aumento de exportaciones no es porque la política pública cambió, es porque el sector productivo arriesgó y logró llegar a ese 20% de crecimiento. Entonces debemos impulsarle. Si esto lo hizo sin política pública, porque estamos cambiando las reglas del juego de manera completa, si esto lo hizo sin política pública que dirija la competitividad, imaginemos lo que el Ecuador puede hacer con una política de competitividad. Lo quiero ver. Viceministro, muchísimas gracias. Siempre a las órdenes, un gusto. Nos acompañó Andrés Robalino, viceministro de Producción e Industria. Ya volvemos con Notimundo